La fisiología, el camino real de la excelencia. En mis cursos siempre propicio, en algún momento, escenas de alegría estrepitosa, frenética y caótica. Quien entrase en ese preciso instante vería un grupo de hasta 300 individuos que saltan, gritan y arman jaleo, que rugen como leones, que hacen aspavientos con los brazos, que agitan los puños como otros tantos Rocky, que dan palmadas, abomban el pecho, se pasean como pavos reales, hacen la seña del pulgar hacia arriba y se comportan cual si se sintieran dotados de tanta energía personal como para dar alumbrado a toda una ciudad, si quisieran. ¿Qué diablos ocurre? Ocurre que está en marcha la otra mitad del bucle cibernético, la fisiología. En este aparente manicomio, todos deben actuar como si se sintieran más pletóricos de recursos, más poderosos, más felices que nunca, como si estuvieran totalmente seguros de que van a triunfar. Actuar como si estuvieran totalmente cargados de energía. Una de las maneras de situarse en un estado susceptible de favorecer cualquier desenlace que uno desee consiste en comportarse como si ya estuviera uno en él. La eficacia de actuar como si es total cuando sitúa a uno su propia fisiología como si estuviese ya en condiciones de máximo rendimiento. La fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados dinámicos. Como dice un antiguo proverbio, si quieres ser fuerte, hazte el fuerte. Nunca se ha dicho una verdad más grande. Yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambian su vida. Para ello, deben asistir en las mejores condiciones fisiológicas posibles, dado que no puede existir una acción poderosa sin una fisiología poderosa. Si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, exaltada, entonces adopta automáticamente ese estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Si se cambia la primera, cambian inmediatamente las segundas. Como yo suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo. Y el cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambia usted su fisiología, esto es, su postura, su patrón respiratorio, su tensión muscular, su tono, se modifican al instante sus representaciones internas y su estado. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también. Cuando la fisiología se ilumina y se intensifica, pasa lo mismo con nuestro estado. Por eso la fisiología es la palanca del cambio emocional. En realidad, no se puede experimentar una emoción sin que ello vaya acompañado del correspondiente cambio fisiológico. El estado puede modificarse de dos maneras: cambiando las representaciones internas o cambiando la fisiología. Así pues, para cambiar de estado en un instante, solo debemos cambiar la fisiología, es decir, la respiración, la postura, la expresión facial, la calidad de nuestros movimientos y así sucesivamente. Cuando uno empieza a sentirse cansado, su fisiología le comunica esta condición mediante una serie de señales específicas: los hombros caídos, la relajación de varios grupos musculares principales y otras por el estilo. Puede uno sentirse cansado por el sencillo procedimiento de cambiar sus representaciones internas de manera que éstas le comuniquen al sistema nervioso el mensaje de que uno está cansado. Si cambia usted su fisiología en correspondencia con el estado de la misma cuando se siente usted fuerte, ésta cambiará sus representaciones internas y le dirá cómo debe sentirse en ese momento. Pero si continúa diciéndose que está cansado, es usted mismo quien forma la representación interna que le mantiene cansado. Si usted se dice que está en posesión de sus recursos, atento y dueño de los acontecimientos, si adopta conscientemente esa fisiología, su cuerpo le obedecerá. Cambie su fisiología y cambiará su estado. En el capítulo sobre la fe, comentábamos algo acerca de los efectos que las creencias ejercen sobre la salud.
Todos los descubrimientos científicos actuales tienden a poner de manifiesto lo mismo. La salud y la enfermedad, la vitalidad y la depresión son, a menudo, decisiones. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología, aunque por lo general no sean decisiones conscientes. Nadie dice conscientemente prefiero sentirme deprimido y desgraciado. Ahora bien, ¿cómo se comportan los deprimidos? Por lo común, concebimos la depresión como un estado mental, y sin embargo, tiene una fisiología clara y perfectamente identificable. Es fácil evocar la imagen de una persona deprimida. Suele andar con los ojos bajos, dejan caer los hombros, practican una respiración débil y superficial. Hacen todo lo necesario para que su organismo entre en una fisiología deprimida. ¿Acaso han decidido estar deprimidos? Por supuesto que sí. La depresión es un resultado y su creación exige imágenes corporales muy concretas. Lo más excitante de todo esto es que con la misma facilidad se puede crear el resultado llamado éxtasis, es decir, cambiando la fisiología en determinados sentidos específicos. Al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? No son más que una asociación compleja, una configuración compleja de estados fisiológicos. Yo puedo cambiar el estado de cualquier persona deprimida en cuestión de segundos y sin cambiar ninguna de sus representaciones internas. No hace falta ponerse a profundizar en las imágenes que el deprimido se está formando mentalmente. Basta cambiar su fisiología y ¡zas!, se opera el cambio en su estado. Si uno se pone firme, si echa los hombros hacia atrás y respira hondo, con inspiraciones torácicas y levanta la vista, todo lo cual equivale a una condición de dominio de los recursos fisiológicos, no puede estar deprimido. Inténtelo usted mismo. Pónganse en pie, bien erguido, cuadre los hombros, respire hondo, muévase con energía. Vea si puede sentirse deprimido en esa postura. Descubrirá que resulta casi imposible. Lo que pasa es que su fisiología le está enviando al cerebro un mensaje de atención, de vitalidad y control de los recursos. Y eso es lo que se realiza. A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Haga como si pudiera, les contesto, a lo que ellos suelen responder, pero si es que no sé cómo hacerlo. Y yo le digo, sitúese en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo. Respire ahora mismo como respiraría si supiera. Ponga la cara que pondría si estuviese haciéndolo ahora mismo. Y tan pronto como se ponen de esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado, se dan cuenta de que pueden hacerlo. Funciona infaliblemente debido a la tremenda ayuda que proporciona la capacidad de adaptar y cambiar la fisiología. Una y otra vez, y sencillamente por medio de los cambios de fisiología, se consigue que las personas hagan cosas de las que jamás se hubieran creído capaces, y ello porque tan pronto como cambian su fisiología, cambian su estado. Piense en algo que imagine no ser capaz de hacer, pero que le gustaría hacer, y ahora, ¿cómo se pondría usted si supiera hacerlo? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? Colóquese ahora mismo de la manera más coherente posible en la que podría ser su fisiología si supiera hacerlo. Haga que todo su cuerpo le comunique el mismo mensaje, que su postura, su respiración y sus facciones reflejen la fisiología que usted tendría si supiera. Ahora, observe las diferencias entre ese estado y el anterior. Si consigue mantener coherentemente la fisiología adecuada, notará como si fuera capaz de enfrentarse a aquello de que antes le sobrepasaba. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en que nos hallamos. Cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos, ensayamos cosas que jamás intentaríamos estando asustados, débiles y fatigados. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y se queda sin aliento, si empieza a decirse lo cansado que está o cuántos metros lleva recorridos, se sitúa en una condición fisiológica tal que confirma esa comunicación. En cambio, si pese a hallarse sin aliento, uno hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar conscientemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal,
en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado. Además de modificar nuestras sensaciones y por tanto nuestras acciones, al cambiar nuestras representaciones internas y nuestra fisiología, resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se ha demostrado que en las personas deprimidas el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficacia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? Es una representación de la energía bioeléctrica del cuerpo y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado. Debido a la vinculación entre la mente y el cuerpo, los estados de gran intensidad pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que parecerían imposibles en otras condiciones. Toda mi experiencia y mis lecturas me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El Dr. Herbert Benson, que ha escrito abundantemente sobre las relaciones mente-cuerpo, ha recogido algunas narraciones asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia, los hechiceros practican un rito llamado el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá. He aquí cómo describe el Dr. Benson un caso documentado en 1925. El destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencajados, fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se alzan como si quisiera desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente. Quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta, su boca se llena de espuma, el cuerpo empieza a temblar, con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un desvanecimiento, pero al cabo de pocos instantes empieza a retorcerse en mortal agonía y cubriéndose la cara con las manos, se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Este es un ejemplo bien vívido del poder de la fisiología y de las creencias. En sentido convencional, nadie le hizo ningún daño a ese hombre. Por el poder de su propia creencia y con la fuerza de su fisiología se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica que lo destruyó por completo. Procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días. Benson menciona que el Dr. George Engel, del Centro Médico de la Universidad de Rochester, ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa procedentes de todo el mundo relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. Ninguna de ellas fue debida a la presencia de algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables. Por alguna razón, ésta se sintió impotente, desvalidada y condenada, y el resultado fue prácticamente el mismo que de aquel rito aborigen. Lo que me parece curioso es que, por lo visto, el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anecdotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo padecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, es del dominio común que un estado negativo o una emoción negativa pueden literalmente matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosa acerca de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de ese lado del balance fue el de Norman Cousins, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa después de una larga y debilitante enfermedad. La risa fue el remedio salutífero
que Cousins utilizó en un esfuerzo consciente por movilizar su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieran reír. Esto, evidentemente, modificó la representación interna coherente que se hacía a sí mismo. La risa cambió radicalmente su fisiología y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía a su sistema nervioso. Descubrió que todo ello producía cambios fisiológicos inmediatos y positivos. Empezó a dormir mejor, sus dolores disminuyeron y su estado físico general inició la mejoría. Por último, se recobró completamente, y eso que uno de sus médicos le había dado una entre 500 probabilidades de que pudiese producirse una recuperación plena. La conclusión de Cousins fue esta: he aprendido a no subestimar jamás la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano, incluso cuando las perspectivas parezcan de lo más desfavorables. Es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminen un poco las experiencias de Cousins y otras similares. Dichos estudios se refieren a la influencia que nuestras expresiones faciales ejercen sobre nuestro estado de ánimo y concluyen, por ejemplo, que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien o que suelte la carcajada si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que a su vez hacen que nos sintamos bien. Aumenta el riego sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno junto con el umbral de estímulo de los neurotransmisores. Pasa lo mismo con otras expresiones. Componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo, la de la ira o la de la sorpresa y verá lo que se siente. En un notable trabajo escrito en 1907, un médico francés llamado Israel Weinbaum teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en los estados de ánimo. Otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo, como declaró al Los Angeles Times 5 de junio de 1985 el Dr. Paul Ekman, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco. Sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en su cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es verdad. Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no sufrirá. Si pone la cara triste, sentirá lo mismo por dentro. Dice Ekman que es la táctica que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras. Los individuos que saben ponerse en estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo como bellacos, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Un corolario importante de la fisiología es la condición de congruencia o coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, no me he mostrado congruente. La congruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar, hacer todo lo que podríamos hacer y ponernos en estado de máximo potencial. Pasarse un mensaje contradictorio a sí mismo viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. Recordará usted ocasiones en que no confiaba del todo en un interlocutor, sin saber por qué. Lo que decía esa persona parecía sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta, su interlocutor tal vez contestó sí, pero al mismo tiempo su cabeza quizás hizo un gesto negativo. O tal vez su oponente dijo descuide que yo me ocuparé de ello, pero usted advirtió que tenía los hombros caídos, los ojos bajos y la respiración incierta, todo lo cual ha comunicado al inconsciente de usted el mensaje es demasiado para mí. Una parte de esa persona deseaba hacer lo que usted le requería, pero otra parte no. En un aspecto estaba segura de sí misma y en otro no.
La incongruencia testimoniaba en contra de esa persona mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas procedentes de direcciones opuestas. Con sus palabras representaba una cosa y con su fisiología otra totalmente distinta. Desarrollar la congruencia es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que se llama empatía, con mis palabras, con mi voz, con mi respiración, con toda mi fisiología. Cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan, envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que pretendo y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí, supongo que esto es lo que debo hacer, y ello acompañado de una fisiología débil e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada, apenas se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro. Si las señales que envía el cuerpo son débiles o conflictivas, el cerebro no se forma una idea clara de lo que debe hacer. Cuando usted dice, decididamente quiero hacerlo, en concordancia con su fisiología, esto es, armonizando la postura, la expresión facial, el ritmo de la respiración, las palabras y el tono de voz, decididamente querrá hacerlo. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse una fisiología firme, decisiva, congruente. Usted no está en condiciones de máxima eficacia a menos que sus palabras cuadren y armonicen con su cuerpo. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos mentales y físicos a la culminación de una tarea. ¿Por qué hay quien consume drogas, bebe alcohol, fuma cigarrillos o come demasiado? ¿No será que tratan de cambiar su estado indirectamente mediante una modificación fisiológica? En este capítulo ha visto usted cuál es la vía directa para cambiar rápidamente de estado. Al respirar o mover el cuerpo o los músculos faciales, con arreglo a nuevos hábitos, uno cambia su estado inmediatamente y obtendrá lo mismo que el vicioso, pero sin perjudicar a su organismo ni a su mente.